Bueno, ahora sí, un saludo formal. Buenos días. Qué alegría volverlos a tener en nuestros webinar Incomex. Hoy les acompaño yo, Luisa Fernanda Ríos Amaya. Soy preventa regional de soluciones en nube. Hago parte de Incomex desde hace un año y medio y me ocupo de dar a conocer desde la parte técnica el portafolio de nuestro fabricante aliado AvePoint. El día de hoy vamos a tener una charla acerca de Fly, denominada Lleva tu información a la nube con Fly. Esta va a ser la agenda que vamos a manejar. Veremos un poco las generalidades de la herramienta, qué hay de nuevo con Fly. Haremos un corto laboratorio para una migración de correo electrónico y finalmente hablaremos un poco de buenas prácticas para llevar a buen término una migración con Fly. Por favor, si ustedes tienen consultas a medida que avanza la charla, no duden en escribirlas en el chat o habilitar su micrófono para ir evacuándolas en el preciso momento. Inicio contándoles acerca de nuestro fabricante, AvePoint, quien tiene sede en Jersey City, en Nueva Jersey, y mantiene su centro de operaciones principal en Richmond, Virginia. AvePoint tiene más de 1.800 empleados en 26 oficinas a nivel global. Actualmente le están apostando al mercado latinoamericano e Incomex hace parte de esta iniciativa, siendo uno de los mayoristas que distribuye sus soluciones. AvePoint es 5 veces ganador del premio Microsoft Partner of the Year y actualmente está enfocado en tres pilares fundamentales, que son migrar, administrar y proteger datos en Microsoft 365. Cada uno de estos pilares está potenciado con herramientas como Fly, Cloud Backup, Pi, Gobernanza, entre otras. Como les contaba al inicio, hoy nos vamos a enfocar precisamente en Fly, que es la herramienta que nos permite gestionar, trasladar y mantener el contenido crítico para el negocio. Todo esto para acelerar la transición a Microsoft 365. Muchas de las empresas que desean invertir en Microsoft 365 tienen datos existentes, bien sea en otro tenant, en otras suites, en sistemas de correo bajo protocolos IMAP o POP3, tienen información en archivos .pst o información en contenedores de archivos como Dropbox. Los proyectos de migración pueden ser complejos y consumir tiempo y recursos, por lo que los clientes buscan una solución que simplifique el proceso desde la planificación hasta la ejecución. Y nosotros como partners estamos dispuestos a ayudarlos en este proceso. Fly, como lo describe el fabricante, viene en dos sabores. Fly Server, que nos permite hacer migraciones desde las cargas de trabajo que ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, y Fly SaaS, que nos permite hacer migraciones tenant to tenant. Entrando en materia con Fly Server, y yo sé que muchos de ustedes ya se encuentran familiarizados con la herramienta, es una herramienta que requiere de un entorno para ser instalada, pero no por ello se encuentra en desventaja frente a las herramientas de migración que acceden por un portal en Internet, ¿no? Al contrario, digamos que para mí esto la hace mucho más valiosa porque aún necesitando de este entorno, su valor en el mercado está muy por debajo de herramientas software as a service. Permítanme mostrarles un momento la infraestructura que nosotros manejamos actualmente. Listo, vamos aquí a filtrarlo un poco. Entonces, como les comentaba, siendo esta una herramienta que requiere de un entorno, hablando de Fly Server,
Aquí yo les estoy mostrando en este momento el entorno que nosotros tenemos. Actualmente nosotros manejamos una máquina virtual que se desempeña como agente, perdón, como manager. Y a partir de ahí, dependiendo del proyecto de migración que estemos manejando, desplegamos una serie de agentes para que nos lleven la migración como tal. ¿Por qué les digo que depende del proyecto de migración? No es lo mismo migrar 4 usuarios a migrar 500 usuarios. Por consiguiente, asimismo vamos a necesitar más agentes para realizar la migración como tal. También intervienen otros factores como el tiempo que esté considerando el cliente para tener a punto su migración como tal. Pero básicamente nosotros estamos llevando migraciones más o menos de 1.5 teras en 3 días con 3 agentes, viniendo de un entorno como el mismo Microsoft o desde la suite de Google como tal. De pronto hasta aquí tienen alguna consulta. Dale, veo una manito por ahí levantada. Luis Fernando y Hugo. No sé, Ana, si se puedan habilitar los micrófonos o si gustan dejarla. Justo em, les Ujú, acabo de habilitar el micrófono. perfecto. Dale, Genial, Hugo. buenos días, soy Luis León. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Una pregunta, ahorita que estás hablando de los agentes, cuando estás o se está haciendo la migración de buzones, ¿estos mismos agentes se distribuyen o conforme se van liberando o también se van repartiendo en la carga de trabajo para mover la información de Drive o desde SharePoint o OneDrive? Sí, así es. Digamos que cada uno de los agentes tiene la capacidad de llevar entre 4 y 7 cuentas de manera simultánea. Adicional, esa capacidad la tienen por carga de trabajo. Es decir, que si tú estás haciendo una migración de correo electrónico que viene desde un Exchange on-premise, por ejemplo, con ese mismo agente también lo puedes emplear para lanzar una migración de Drive y no van a tener ningún conflicto. Él va a llevar la migración desde el correo electrónico y también va a poder llevar la migración desde un Google Drive, por ejemplo. Ok, entonces la medida de la carga es importante como el levantamiento inicial del cliente de cuántos buzones, el tamaño aproximado, porque eso va a depender del sizing que se necesita para la cantidad de máquinas que tú despliegas para la migración, ¿no? Así es, precisamente eso era lo que les comentaba. No es lo mismo realizar una migración de 20 usuarios con un solo agente que tal vez disponer de 3 agentes. Asimismo, la carga de trabajo que estés migrando y la cantidad de información que vayas a mover. Gracias. Hugo, Sí, básicamente solo aclararme el concepto de agente versus el... No, no es el agente que se pone dentro de un usuario, es otro tipo de agente, entendería. sí, Dependería claro. del servicio. Si me pudieras Ujú. aclarar un poquito ese tema. Gracias. Claro que sí. Utilizamos un manager que es básicamente la máquina virtual a donde nosotros instalamos la herramienta y desde donde vamos a administrar toda la migración como tal. Allí hacemos la configuración, allí le declaramos a la herramienta cuáles son los usuarios que nos van a extraer la información desde el origen y cuál es el usuario que nos la va a entregar. Y básicamente nos sirve, como su nombre lo indica, para administrar la migración. Pero dependiendo de este proyecto de migración, asimismo yo libero agentes que nos van a permitir llevar la migración. Ellos son como las máquinas que nos van a sacar la información y nos la van a entregar al otro lado. Estos agentes, según veo que desenfoca un poquito tu pregunta, yo no la tengo que instalar en ningún equipo de un usuario ni nada por el estilo. Recuerda que las migraciones, ahorita mismo les voy a mostrar nuevamente cuáles son las cargas de trabajo que podemos realizar, que podemos migrar. Entonces, básicamente, esta infraestructura nosotros la tenemos en nube precisamente para aprovechar los anchos de banda que se pueden manejar como tal en una nube como Azure o AWS, ¿verdad?
Entonces, recuerda que la información no la estamos sacando desde el computador de un usuario, sino desde una nube como tal que nos brinda ese servicio, bien sea desde otro tenant, bien sea desde la suite de Google como tal, bien sea desde un exchange hosteado o un servicio de correo electrónico que esté trabajando bajo protocolo IMAP, como pueden ser un servidor Simbra, un GoDaddy como tal. También podemos realizar migraciones de información contenida en servicios como Dropbox, como Box, o podemos realizar migraciones desde un servidor de archivos como tal. Además, también podemos hacer migraciones desde una herramienta, no sé si ustedes la han trabajado, llamada Slack, que básicamente su espejo en Microsoft 365 vendría a ser el Teams como tal. ¿Responde a esto tu pregunta? ¿Aló? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿De pronto alguien más? Listo, entonces continuamos. En el chat les voy a dejar un enlace para que ustedes conozcan cuáles son las características técnicas que deben tener estas máquinas virtuales para poder echar a andar nuestra herramienta como tal. Permítanme, les voy a copiar los enlaces como tal. Básicamente, dependiendo de la cantidad de información y del proyecto de migración que ustedes vayan a llevar, asimismo van a hacer estos requerimientos técnicos. Además, no son los mismos requerimientos para el manager que para los agentes como tal. En este caso, nosotros estamos trabajando estas máquinas en Azure. El modelo es un B4MS, funcionan perfectamente con la herramienta. De hecho, tienen mayor capacidad en características técnicas que lo que solicita el fabricante como tal. Adelante, Hugo. Creo que ya no tienen habilitado. Ah, ok, te quedaste con la manito levantada. Ok. Yo sí, Luisa, Luis, tengo una pregunta. dale. ¿Esta infraestructura puede en algún momento hacerse o implementarse on-premise en caso de que un cliente diga, bueno, pues yo tengo infraestructura para migrar mi Exchange on-premise hacia la nube, pero se puede implementar local? Sí, esta herramienta tiene la capacidad de implementarse de manera local. Recuerda que lo que tienes que tener en cuenta ahí o la ventaja que tú estás manejando cuando estás trabajando con una infraestructura en nube, digámoslo así, es el ancho de banda, ¿no? Porque si tú la pones Claro. on-premise, pues tienes que tener en cuenta primero las características de las máquinas como tal. Y segundo, el ancho de banda que estés manejando. No es lo mismo hacer transferencias con el ancho de banda de Azure que con el ancho de banda pues, que pueda tener el cliente como tal, ¿no? Ahora bien, esto es importante también tenerlo en cuenta en el caso en que tú lo mencionas, en donde el cliente, por ejemplo, traiga su información desde una infraestructura o desde servidores on-premise, pero no sería lógico, digámoslo así, hacer una migración desde un tenant de Microsoft 365, descargarlo hacia una infraestructura on-premise y volverlo a subir hacia el tenant de destino, ¿no? Sí, Entonces, claro. son puntos a considerar. Ujú. Y sobre todo porque hay algunos clientes que tal vez por normatividad gubernamental, ¿no? O propia, o el propio giro del negocio no les permiten como usar herramientas nube como para hacer una transición, ¿no? Por la protección de la información, etcétera. Sino tienen que hacer una transición desde adentro de su organización hacia Office 365, que puede ser un caso. Exactamente, así es. Gracias. ¿Vale? Bueno, vale. Cuando yo les hago referencia a las máquinas virtuales como tal, hay que tener en cuenta precisamente la cantidad de información que vamos a mover, la cantidad de usuarios que vamos a migrar y la cantidad de cargas de trabajo o las cargas de trabajo como tal que se vayan a migrar. Asimismo, ustedes disponen los agentes para la migración.
Si bien es cierto, ustedes pueden arrancar con un agente llevando la migración a medida que va avanzando este proceso, ustedes pueden ver si requieren de algún otro agente para acelerar un poco el proceso como tal. Pero tampoco les voy a decir que tengan en 10, 20, 30 agentes cuando se trabaja con un concepto que tiene Microsoft como tal, que es aquel cuello de botella o throttling precisamente que él aplica hacia el tenant de destino, en donde él al ver que está ingresando cantidad inusual de información a este tenant de destino y como debe haber otros servicios, pues hace esta restricción precisamente para que esos otros servicios no se vayan a ver afectados por esta inyección de información que está ingresando a los usuarios como tal. Entonces, es muy importante lo que mencionaba ahorita Luis Fernando, hacer una buena planeación del proyecto de migración, saber cuántos usuarios se van a migrar, cuánta cantidad de información vamos a mover y qué cargas de trabajo. No es lo mismo migrar un Exchange o un correo electrónico que migrar los Drive. Afortunadamente, los Drive se migran mucho más rápido que el correo electrónico, bien sea porque los correos traen más objetos, puede ser porque tienen mayor cantidad de información, de reglas, de objetos como tal para migrar que lo que pueda tener un Drive. Vamos a entrar entonces a mi infraestructura como tal. Yo tengo una maquinita virtual. Les voy a contar un poquito acerca de la herramienta. Normalmente cuando nosotros estamos mostrando la herramienta y realizando una migración, nunca debemos entrar a los agentes, no los requerimos para nada. Em, todo lo manejamos, como les contaba, desde el manager, ¿no? Entonces, esta es la herramienta. Este es el manager. Desde aquí tiene diferentes módulos. Este primero es desde donde nos muestra, y era el pantallazo que les estaba mostrando hace un ratico, las cargas de trabajo que podemos migrar, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene la capacidad de migrar todas las cargas de trabajo referentes a Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams, OneDrive y los grupos de Microsoft 365. Puede traer información desde contenedores como lo son Dropbox, Box, servidores de archivo, otro SharePoint, OneDrive o Drive. Puede traer información de correo electrónico desde plataformas como un Exchange Server, desde Gmail, puede traer los folders públicos de Exchange, puede traer información desde un Exchange hosteado, desde cualquier servidor que maneje protocolo IMAP o POP3 y desde archivos PST. Y adicional, como les comentaba, la herramienta Slack, que es su espejo en Microsoft 365, vendría a ser Teams. Algo muy interesante que ha venido desarrollando la herramienta a medida que han pasado las versiones, actualmente nos encontramos en la versión 4.9 para Fly Server, es el módulo del descubrimiento, que es una herramienta que nos permite realmente enfrentar al cliente en cuanto a su información. Hay clientes que a veces ni siquiera saben qué es lo que tienen, tanto en el tenant de origen o en la suite de Google como tal, como en el tenant de destino. He tenido casos de clientes, sobre todo cuando se están haciendo fusiones de empresas, y las empresas que se van a fusionar hacia un tenant más grande, digámoslo así, manejan como la misma clase de negocio. Por ejemplo, me tocó con una empresa que trabajaba en servicios de instalación de televisión y se iban hacia un tenant pues mucho más grande. Por consiguiente, el cliente tenía sitios de Teams y grupos de Teams que en el destino ya existían, porque básicamente pues se trabajaban, digámoslo así, como en la misma core de negocio. Entonces, este módulo de descubrimiento nos ha facilitado la vida muchísimo, precisamente para poder entregarle al cliente
un descubrimiento de qué es lo que la herramienta alcanza a ver en origen y si es necesario, si es un tenant, pues donde ya existe información, qué es lo que la herramienta alcanza a ver en destino como tal. Los descubrimientos los podemos hacer por cargas de trabajo. En este caso tenemos disponible para todo el tema de el tenant de Microsoft, SharePoint, OneDrive, Exchange, los folders públicos, los grupos, Teams. Adicional, podemos hacer un descubrimiento de Slack, de la suite de Google como tal, de Dropbox, de Box y de un servidor de archivos. Digamos que para hacer descubrimientos de servidores bajo protocolo IMAP todavía no lo podemos hacer y es por la sencilla razón de que cuando uno está haciendo una migración bajo protocolo IMAP, la información se saca de un buzón de un usuario con el usuario y su correspondiente contraseña. Mientras que cuando vamos a hacer migraciones desde estas plataformas como lo son Google o como lo son el mismo Microsoft o incluso Dropbox, lo hacemos con un usuario que tiene todos los permisos para ir y revisar todos los buzones o todos los sitios de SharePoint y poder leer la información. Por eso no vemos aquí servidores como Simbra o simplemente la opción de hacer un descubrimiento a un servidor que maneje protocolo IMAP como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Listo. Dentro de estos descubrimientos son sumamente beneficiosos, digamos que dependiendo de la carga de trabajo, asimismo es la información que muestra la herramienta. Aquí en pantalla estamos viendo un resumen de un descubrimiento de Microsoft Teams, en donde básicamente nos muestra cuántos Teams ve la herramienta, cuántos canales, cuánta cantidad de información y cuántos usuarios están accesando a esa información. Adicional nos dice que tiene 32 Teams privados y 33 canales estándar. Pero yo podría descargar un reporte más detallado en donde nos va a decir cuánta cantidad de información se está manejando en esos teams, en cada uno de ellos, quiénes son los usuarios que están dentro de ese teams, quién es el propietario de ese teams, cuál es su sitio asignado de SharePoint si es que lo tiene, qué canales hay dentro de cada uno de los teams, si es privado, si es público como tal. Información mucho más detallada. También tengo por aquí, por ejemplo, este de SharePoint, en donde nos muestra la cantidad de colección de sitios que tiene este cliente, cuántos son librerías, cuántos son listas, cuántos ítems o documentos está manejando este cliente, cuánta cantidad de información tiene dentro de ese SharePoint y cuántos usuarios y grupos están accesando a ellos. Además, aquí hay algo sumamente chévere y es que la herramienta nos da información acerca de qué archivos pueden estar infectados por algún virus. Ella nos va a decir, miren, yo tengo de pronto estos archivos en riesgo y tal vez no se los migre. Así que desde el principio, cuando se lanzan estos descubrimientos, nosotros podemos llegar al cliente y decirle con certeza, mire, yo este archivo, este correo, yo no se lo voy a poder entregar porque está infectado. Hay que pasarlo manualmente o reenviarlo o hacerle limpieza y ahí sí podemos realizar la migración como tal, ¿no? También tiene como un módulo de advertencias en donde, por ejemplo, si como manejamos límites, ¿no? En cuanto a caracteres por los nombres y demás en SharePoint y en los OneDrive, si hay algún archivo que la herramienta encuentra con un nombre sumamente largo, también te va a decir cuál es el archivo como tal. Entonces, esto en realidad es de gran ayuda para poder llegar al cliente, ¿no? O para poder confrontar con la información que el cliente trae. Listo. Luego encontramos el módulo de migración, que básicamente es desde donde creamos los planes de migración como tal, ¿no?
encontramos el Job Monitor, que nos permite ver los trabajos de migración que están corriendo en este momento. Ustedes lo pueden filtrar como tal, por los que están corriendo, por los que fueron detenidos, por los que fueron fallidos. Y también lo pueden filtrar dependiendo de las cargas de trabajo que estén manejando. Yo si quisiera, aquí podría filtrar, entonces, por ejemplo, esta es de Gmail. Entonces, que me genere todas las migraciones que yo estoy llevando que vienen desde Gmail como tal. Tenemos el módulo de reportería, básicamente es desde donde yo puedo revisar, permítanme aquí, desde donde yo puedo revisar o tener estadísticas acerca de los trabajos de migración que estamos realizando. Por lo general, aquí es donde se hacen las configuraciones. Estos reportes los podemos tener para SharePoint, para Exchange y para los servidores de archivo como tal. Los puedo correr inmediatamente o le puedo decir a la herramienta que cada cierto tiempo durante el día o diariamente me traiga un reporte de cómo se están comportando las migraciones. Básicamente ese reporte se puede ver aquí, por ejemplo, en donde, a ver, permítanme. En donde él nos va a mostrar estadísticas acerca de cómo está corriendo el trabajo de migración en ese momento. Por ejemplo, cuántos ítems fueron afectados por el cuello de botella que les estaba comentando inicialmente o el throttling como tal, ¿no? Y asimismo, pues nosotros podemos tomar decisiones de si poner un agente más, si está tomando más tiempo del que se requiere, del que normalmente se trabaja en una migración como tal. Tenemos el módulo más importante, que es el módulo de configuración de la migración, en donde le decimos a la herramienta, mire, con este usuario yo voy a sacar la información desde el origen y con este usuario debo entregarla en destino. La herramienta maneja dos tipos de cuentas que tienen esta facilidad o dos perfiles, digámoslo así, que tienen esta facilidad para entregar la información y para sacarla del origen como tal. Estas son el Service Account y el App Profile. ¿Qué es lo recomendado cuando uno está haciendo un trabajo de migración? Hay veces que lo que no me trae la una, me lo puede traer la otra por la calidad de información que estoy manejando. Por consiguiente, lo que nosotros hacemos es habilitar las dos. Nosotros le decimos a la herramienta, mire, esta es la cuenta de servicio que tenemos habilitada, pero adicional, desde el lado de Microsoft como tal, yo le digo que utilice este perfil de aplicaciones que me va a permitir traer mucha más información o llegar mucho más a fondo de objetos que por sus características solo pueden ser migrados con este App Profile. ¿Listo? Dentro de este módulo también encontramos algo muy importante que son las políticas de migración como tal, y es donde yo le digo a la herramienta cómo se va a comportar, cómo va a resolver conflictos, dependiendo de la carga de trabajo que esté manejando. Por ejemplo, cuando estoy realizando una migración de SharePoint, yo le puedo decir a ella que si ella se encuentra un eh, documento que ya exista, ¿cómo se debe comportar? Que me traiga una versión de más, que me sobrescriba hasta la última modificación o que simplemente me sobrescriba como tal, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, todas estas posibilidades que tenemos, porque cuando nosotros le damos la posibilidad, por ejemplo, de que ella nos traiga muchas más versiones, tenemos que tener la capacidad en el destino de recibir toda esa información, porque no debemos asumir que, es decir, si yo estoy trabajando el día de hoy en un archivo, lanzo la migración y resulta que más tarde le hago una modificación, ahí ya van dos archivos que se me van a migrar como tal. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta en cuanto a cuando estemos planeando la migración, que si le damos esa opción en las políticas de migración, pues
no va a ser el mismo espacio que nos está mostrando en origen al que vamos a ocupar en destino como tal. Después de que yo le he dicho a la herramienta, mire, con estas cuentas de servicios que usted va a traer la información y la va a entregar, yo tengo que decirle a la herramienta cómo se debe conectar tanto a origen como a destino. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una migración que viene desde Google, yo configuro la conexión hacia el origen como tal. En la suite de Google hay una particularidad y es que con una sola conexión yo ya puedo jalar la información de correo electrónico y la información de los Drive como tal. No pasa lo mismo del lado de Microsoft, que si ustedes se dan cuenta, sí está especificado por cargas de trabajo. Si yo estoy haciendo una migración de tenant a tenant, yo tengo que hacer la conexión para cada una de las cargas de trabajo, iniciando con Exchange, luego con SharePoint y con los grupos o Teams, ¿no? Una buena práctica que podemos tener cuando estemos haciendo trabajos de migración de tenant a tenant es siempre lanzar el correo electrónico primero. ¿Por qué? Primero porque es el más demorado y segundo porque si ustedes se dan cuenta, cuando realizan cuando crean un usuario en el tenant de Microsoft como tal, inicialmente lo que les va a arrojar es una dirección de correo electrónico. Entonces, esa es la base en Microsoft como tal. Por consiguiente, yo siempre lanzo tareas de migración para correo electrónico. Después de esto, pues uno ya a la par puede ir lanzando, o cuando esta migración ya vaya un poquito más avanzada, 40%, uno ya puede ir lanzando el SharePoint, el OneDrive, los Teams como tal. Y tenemos el módulo de administración en donde vemos varias características, entre esas muy importante el System Information, en donde ustedes van a mirar qué es lo que tienen disponible de máquinas virtuales. Iniciando, les muestra cuál es el estado del manager como tal y asimismo cuántos agentes usted tiene encendidos, como lo ven en los verdecitos. Yo tengo muchos más agentes disponibles, pero en este momento en las migraciones que estoy llevando no los he necesitado, así que mantengo las máquinas apagadas precisamente pues para no incurrir en gastos como tal. ¿Tienen de pronto hasta aquí alguna consulta? Listo. Entonces, yo les contaba al inicio que la herramienta tiene dos sabores. Fly Server, que es aquel que requiere infraestructura para poder echar a andar una migración como tal, pero no por eso se debe ver como una desventaja frente a las soluciones SaaS que encontramos en el mercado. Y también tenemos la posibilidad, digamos que AvePoint ha venido trabajando fuertemente en el tema de cómo ser aún más competitivos y reforzar la herramienta como tal, ¿no? Entonces, pues se ha visto obligado, digámoslo así, a lanzar migración desde una plataforma SaaS para ser aún más competitivo, ¿no? Entonces surge desde hace alrededor de unos 3, 4 meses, surge la herramienta Fly SaaS, que hasta el momento nos permite realizar migraciones de tenant a tenant no más. Digamos que con Fly SaaS hasta el momento podemos migrar lo que es correo electrónico, SharePoint como tal, grupos de Teams y algo supremamente interesante que han lanzado ahorita con la última versión y es muy importante para nosotros que lo sepan porque a ustedes como partners sé que les solicitan mucho o los clientes quieren realmente tener estos trabajos de migración lo más transparente posibles, ¿no? Y eso incluye que se migren los chats uno a uno. Esa característica la lanzaron alrededor de un mes, mes y medio más o menos, y créanme que nos ha traído muchísimos negocios, porque eso es algo que nos solicitaban muchísimo los clientes, que querían tener sus chats uno a uno, que el cliente abriera su chat y tuviera la información como si nada hubiera pasado, digámoslo así.
y esto solo es posible realizarlo desde la plataforma SaaS, es decir, de Tenan a Tenan. Entonces, para poderles mostrar un poquito de esta herramienta, yo inicio pues dándoles este enlace para que por favor los clientes que aún no se han registrado en el portal de partners como tal, lo puedan realizar. Allí van a tener que diligenciar una serie de campos y van a recibir una autorización para que puedan ingresar a este portal. Este portal es sumamente beneficioso. Vamos a loguearnos porque nos va a permitir como partners varias cositas que ya les voy a mostrar. Evidentemente mi ancho de banda no es el de Azure, así que está un poquito lento. Dentro de este portal hay varios módulos muy interesantes. Dentro de esos, el que más nos está llamando ahorita la atención y es el tema de las rutas de certificaciones que ustedes como partners pueden adelantar precisamente para que conozcan las herramientas. No solo Fly, van a encontrar Cloud Backup, van a encontrar Cloud Governance, van a encontrar certificaciones en el tema de ventas como tal, todas las ayudas necesarias en el tema de ventas, archivos para marketing, bueno, cantidad de información. También, como les comentaba, tienen una librería en donde van a poder encontrar información acerca de cada uno de los productos, cartas de batalla. Por ejemplo, en Fly me las piden mucho acerca de por qué Fly y no nuestro mayor competidor que es BitTitan, ¿no? Entonces van a encontrar esas cartas de batalla del por qué debemos usar Fly en comparación con otros por el estilo. Igual para Cloud Backup, recuerden que Cloud Backup lo tienen para Dynamics, para Microsoft 365, para Salesforce, para Google Workspace y hace 8 días precisamente lanzaron el backup para Azure como tal. Entonces aquí van a encontrar este módulo donde tienen toda esa información. También pueden registrar las oportunidades como tal dentro de este módulo de deals y van a encontrar dos puntos muy importantes. Las guías de usuario, que lo que van a hacer es remitirlos hacia un portal en donde van a encontrar toda la información detallada acerca de cada una de las herramientas que tiene el fabricante AvePoint. Lo único que tienen que tener en cuenta acá es el ambiente en el cual se desarrolla esa herramienta. Por ejemplo, hablando de Cloud Backup, lo van a encontrar en el ambiente cloud. Hablando de Cloud Governance, igual. Hablando de Fly SaaS, también la van a encontrar acá. Y Policies and Insights, que son como las que nos apoyan esos tres pilares que les contaba iniciando, ¿no? Van a encontrar la guía de usuario, van a encontrar información acerca de los errores que se les puedan presentar en la actividad pues, de cada una de las herramientas. Ahora bien, recuerden que AvePoint pues también tiene herramientas híbridas o que requieren de instalación como es Fly Server. Entonces simplemente le dan aquí en el ambiente que quieran revisar y escogen el producto. En este caso en el que estamos trabajando, Fly Server. Aquí van a encontrar guía de instalación, dentro de la cual se incluyen los dos primeros enlaces que les envié, los requerimientos técnicos para las máquinas virtuales como tal. Adicional, encuentran pues cómo lo deben instalar. Fly Server les permite hacer la instalación en una máquina virtual juntos, el agente y el manager, que no es lo recomendado, o cómo lo deben hacer separadamente, ¿no? Van a encontrar la lista de objetos soportados y no soportados. Esto lo pueden encontrar para Fly SaaS y para Fly Server. Y es sumamente importante porque también es una carta de presentación para los clientes. Es decir,
aquí es cuando vamos a confrontar las expectativas que tiene el cliente con lo que la herramienta les puede ofrecer. Entonces, para de una vez de entrada poderlos abordar y decirles, mire, sí, esto se lo migro y esto no se lo migro. ¿Por qué no se lo puedo migrar? Ahí les va a dar la razón como tal. ¿Cómo se lo puedo entregar? Digamos, hay algo que me preguntan muchísimo y es cuando vienen las migraciones desde Google. Las migraciones desde Google me preguntan cómo van a ver los usuarios los archivos que están en Google Sheets o en Google Docs. Pues simplemente tienen su equivalente al otro lado, ¿verdad? Entonces, en esta lista de objetos soportados y no soportados van a encontrar toda esa información. Van a encontrar adicional una guía de errores que ya están catalogados para la herramienta, es decir, que cuando ustedes lanzan una migración y por algún motivo generó algún error, ustedes pueden descargar el log de esa migración como tal y verificar qué código de error le generó, venir acá a esta guía de errores y saber el por qué se originó ese error y qué hacer para solucionarlo como tal. Y pues la Biblia realmente de todas las personas que ejecutamos las migraciones como tal, que es la guía de usuario, en donde nos dice específicamente qué es lo que debemos tener en cuenta para realizar migraciones desde el origen que tengamos como tal. Nos especifica origen por origen, qué debemos preparar para la migración, cómo se crea esa cuenta de servicios y ese app profile, cuáles son los permisos requeridos desde el lado de Google, cuáles los permisos para el lado de Microsoft como tal, cómo hacer las conexiones, mejor dicho, toda la información que ustedes requieren. Esto lo podemos encontrar en este portal de partners. Ahora bien, todas las soluciones cloud del fabricante AvePoint son administradas bajo un portal llamado Elements. Yo sé que muchos de ustedes aquí cuando han, por ejemplo, adquirido las licencias de Fly, siempre les llega un correo en donde les dicen bienvenidos al portal de Elements, les da un usuario y una contraseña. En este portal para partners es sumamente beneficioso porque desde aquí ustedes pueden administrar cada uno de los clientes que tengan y dentro de ese cliente pueden administrar cada una de las herramientas que vengan trabajando como tal. Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí a mi directorio de clientes, en este caso tengo un cliente registrado que es Incomex, entro dentro de ese cliente y a este costado voy a ver cada una de las herramientas que yo tengo disponible o que he comprado, digámoslo así, para ese cliente como tal. Aquí muy importante hacerles una invitación y es que ustedes pueden descargar los trial de cada una de las herramientas del fabricante. ¿Cómo lo deben hacer? Se vienen aquí a estos tres puntitos, le dan adicionar servicio y aquí él les va a sacar como un marketplace, digámoslo así, en donde ustedes pueden escoger la herramienta que quieran probar. Listo, digamos que a nosotros pues solo nos queda probar estos como tal. El resto pues ustedes ya lo ven aquí cargados. Tenemos Cloud Backup para Google, Cloud Management, Pi como tal, Cloud Backup para Microsoft 365 y en este caso pues voy a ingresar a Fly. ¿Cuál es la ventaja de Fly SaaS frente a Fly Server? Pues precisamente no se requiere de ninguna infraestructura, como ustedes se dan cuenta, para lanzar trabajos de migración. Solo tener en cuenta que podemos hacerlo de tenant a tenant nomás. La, eh, la, la configuración de los proyectos de migración como tal desde Fly SaaS es mucho más light, digámoslo así, es mucho más específica. Le damos crear proyecto, él nos pregunta qué carga de trabajo queremos migrar como tal y simplemente le tenemos que decir, bueno, mire, con este usuario, hágame el favor y me trae la información y con este otro me la va a entregar, ¿no? Entonces, digamos que es mucho más fácil de realizar la migración como tal y pues tiene los beneficios entre los que les contaba, la migración de los chats uno a uno como tal, ¿no?
Yo creo que por tiempo voy a pasar rápidamente a la herramienta. Les voy a mostrar un poco cómo se realiza una migración de correo electrónico. Digamos que vamos a ir por los pasos así rápidamente. La migración de correo electrónico que vamos a hacer hoy la vamos a hacer de Tenant a Tenant. La voy a hacer desde esta herramienta. Básicamente, lo que le tengo que decir a la herramienta es, bueno, ¿cuál es la cuenta de servicios con la que usted me va a sacar la información? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o sigo ya pues con el ejemplo que les traía. Si quieren, hacemos una rondita de preguntas si alguno la tiene. Álvaro, adelante. Anita, ¿me habilitas los micrófonos, porfa? Vamos a ver. Lalo, ahora sí. Ya. Ujú. No, la pregunta básicamente, no sé si se ha tocado el tema por acá, los costos de transferencia por datos. O sea, hay clientes que probablemente tienen muy poca data, o sea, no sé, tienen tal vez 20, 30 cuentas de correo y tal vez entre todas no llegan a 2 gigas, pero hay otros que son 200 cuentas y cada cuenta la tienen con 40, 50 gigas por cuenta individual. Entonces, costos de transferencia, tiempos de transferencia, limitaciones en cuanto a ese tema, porque a veces es la parte engorrosa que tenemos cuando hacemos migraciones. Sí, digamos que, bueno, las máquinas virtuales que nosotros manejamos son máquinas sumamente económicas. El modelo que les contaba es B4MS. Normalmente, y lo que les comentaba, estamos haciendo proyectos de migración sin tener en cuenta más o menos cuántos usuarios son, pero sí la cantidad de información. Por ejemplo, 1.5 teras lo estamos migrando en 3 días. Con 3 agentes, es decir, que ahí estás acarreando con el costo de 4 máquinas virtuales, digámoslo así, siendo este escenario en el que vinieran pues de una plataforma como Google o como IMAP o demás, ¿no? Cuando estás haciendo las migraciones de Tenant a Tenant, lo ideal es hacerlo desde pues, la nueva herramienta FlySAS porque no tienes la necesidad de estar pendiente pues, de infraestructura ni más, ¿no? Digamos que eso es transparente para uno como ejecutor de la migración. La infraestructura que en nube nos presta el fabricante, pues es escalable y a medida que ellos van viendo cómo va avanzando el proyecto y demás, pues descargan recursos que, como te digo, son transparentes para nosotros. Hay que recordar que en cuanto al costo de máquinas y demás, estos costos pues no son sumamente altos porque finalmente tú vas a tener encendida la infraestructura lo que dure el proyecto. Entonces estás contando que esas máquinas, por ejemplo, van a estar encendidas 4 máquinas durante 3 días, que realmente no tiene mayor costo como tal. No sé si responde ahí tu consulta. Sí, sí, más bien, muchísimas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Dale, amigo Luis. Estás en mute. Entonces, el tema de FlySAS y la parte Fly Server son distintos. Ahí me perdí un poquito. Son distintos en lo que necesitan cada uno, ¿no? Entonces, digamos que para concluir ese tema, FlySAS te permite realizar migraciones desde un portal de Internet sin tener la necesidad de recurrir a una infraestructura como tal y te permite hacer migraciones de Tenant a Tenant. Además, incluye la nueva característica de la migración de chats 1 a 1, que tú y yo sabemos que nos han dado dolores de cabeza. Sí, claro. Y Fly Server nos permite realizar migraciones desde otras cargas de trabajo, como son la suite de Google, servidores bajo protocolo IMAP, servidores de Ok. chips como tal, Perfecto, sí. pero requiere de infraestructura para poder echar a andar los agentes como tal. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces,
Estábamos aquí en la herramienta como tal, les comentaba que hay que decirle con qué cuenta de servicio y con qué password vamos a realizar la migración, dependiendo del escenario que ustedes estén trabajando. Asimismo, son los permisos que ustedes tienen que brindar a estos usuarios que les han proporcionado los clientes finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la migración que yo voy a hacer ahorita, que viene desde un tenant hacia otro tenant, yo debo dar unos permisos específicos que les voy a mostrar por acá. Aquí estoy en mi origen como tal. El usuario que yo tengo administrador que me ha proporcionado mi cliente final, digámoslo así, es el de luisa-medio@lavasure.com. Lo primero que yo tengo que revisar es que ese usuario sea administrador global. Adicional, yo le tengo que dar unos permisos específicos para Exchange, por ejemplo, en donde simplemente es crear un grupo de roles específicos para la migración. Toda esta información que yo voy a ir pasando aquí rápidamente, ustedes la pueden encontrar mucho más detallada en las guías de usuario como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí este nombre, vamos a dar siguiente. Y los roles que requiere esta migración, como les digo, esto varía dependiendo del escenario. Digamos que en Google hay que hacer, es el proceso más largo y hay que dar pues otros roles como tal, pero siempre vamos a requerir un superusuario para poder lanzar las migraciones. En este caso, vamos a darle 5 roles específicos: Application Impersonation, Distribution Groups, Mail Recipient Creation, Mail Recipient y Mailbox Search. Siguiente. ¿A qué usuario se lo voy a dar? Mi usuario se llama Luis. Vamos a ver si me los deja dar a mí misma. No lo está buscando. Un segundito, volvemos a loguearnos. Listo. Listo. Verificamos nombre del grupo de roles como tal, los permisos que requerimos y que sea asignado al usuario Global Admin como tal. Listo. Hay una particularidad con la que ustedes se van a encontrar aquí y es que a veces, dependiendo el tiempo con el que se haya dado de alta ese tenant, los roles los recibe por aquí, por esta nueva consola de administración de Exchange, o se deben ir a la consola de administración clásica. Cuando les falle por aquí, la primera prueba que ustedes deben hacer es yendo a crear el grupo de roles por la consola de administración clásica. Entonces, listo. Yo ya le di mis permisos específicos para la migración a este usuario, que es el destino como tal. Ahora voy a darle los permisos a mi usuario del tenant de origen. Permítanme un segundo. Perdón, el que acabo de hacer era el tenant de origen como tal. Ahora vamos a loguearnos con el tenant de destino. Para la pregunta de Luis sobre el Partner Program, sí, así es. Simplemente le das Apply, diligencias la información que te solicitan y en AFPoint te van a dar la autorización para ya ingresar como tal. Vamos a iniciar sesión acá. Ya les comparto la pantalla.
sumamente importante, los Global Admin no deben tener la autenticación multifactor mientras se está realizando la migración. Aquí ya me estoy logueando en mi tenant de destino. También debo darle los mismos roles como tal. Creo que aquí ya los había creado. Ay, perdón. Si se dan cuenta, aquí debo irme a la pestaña de Exchange como tal, ¿no? Aquí yo ya había creado los roles de migración para ese usuario. Le pongo un nombre, reviso a quién se los asigné y reviso qué permisos son los que tienen, que son los que tienen check, ¿no? Que son básicamente los mismos. Entonces, ya tenemos nuestros usuarios con los debidos permisos para este caso de migración. Vamos a adicionarlos aquí. Vamos a poner el usuario de origen con su respectiva contraseña. .com. Lo guardamos. Vamos a decirle, y solo en este escenario, cuál es es decir, vamos a decirle a la herramienta cuáles son los dos usuarios como tal. El de destino es este. Listo. Ahora, como les comentaba, para migraciones que vienen desde Tenant a Tenant, vamos a crear un app profile. En este caso, dependiendo de la migración que estés haciendo, asimismo es el app profile que tienes que crear. Un app profile de aplicación o un app profile de legado. Para las migraciones que se hacen de Teams, debe crearse un app profile de legado. En este caso, vamos a ver. Siempre es sumamente importante que ustedes identifiquen tanto estos perfiles de aplicaciones como las conexiones, porque cuando ustedes las están buscando en la lista, pueden, que están llevando, pues digamos que están llevando muchas más migraciones, pueden de pronto lanzar migraciones pues a tenants equivocados, ¿no? Entonces es importante que siempre le pongan la nomenclatura de cuál es el origen y cuál es el destino como tal. En este caso mi origen es Luisa Ríos @lavashur. Adicionar. Él siempre va a hacer una verificación. Se los va a hacer en FlySAS y se los va a hacer en FlyServer como tal. Lo que va a ver es específicamente que este usuario sí tenga los permisos requeridos para la migración como tal. Listo, estos son los permisos que requiere la aplicación. Le damos a aceptar. Listo, vamos a crear el de destino. Aceptar. Si nosotros no le hubiéramos dado ese grupo de roles a estos usuarios, no me permitiría hacer esta verificación como tal. Luego de que yo ya le he dicho a la herramienta cuáles son los usuarios Global Admin, tanto de origen como de destino, debo hacer las conexiones. Entonces me voy a Exchange, por ejemplo, en este caso. Le voy a decir, mire, mi conexión va a ser de Exchange Online porque estoy migrando de Tenant a Tenant como tal, ¿no? Si tuviera un Exchange On-Premise, pues escogería esta opción.
En este caso vamos a decirle Exchange Online, le voy a decir migración Luisa, origen. Voy a escoger el app profile, por esto les decía que hay que tener en cuenta bien el nombre que se les está dando. En este caso, el app profile que yo voy a usar para mi origen es el que dice origen. ¿Cuál es la cuenta de servicios asociado a ese origen? Él ya me trae aquí el paso. Esto que ven aquí abajo, estas opciones avanzadas, también fueron lanzadas desde hace 2 versiones de la herramienta hacia acá, y es básicamente que tú puedas elegir los agentes con los cuales llevar la migración. Por ejemplo, para ustedes como partners que migran varios clientes a la vez, es sumamente interesante poder decirle, mire, yo quiero que esta migración me las lleve con estos 3 agentes. Es decir, que esos agentes van a quedar comprometidos en ese trabajo de migración. Si ustedes van a lanzar otro trabajo de migración, pueden escoger pues más agentes que tengan disponibles y seleccionarlos para específicamente ese trabajo de migración que están realizando. En este caso, pues le voy a decir que todos los disponibles. Aquí adicionamos. Aquí a veces se demora un poquito. Les pido 1000 disculpas por el tiempo. Sé que estamos un poquito pasados, pero pues los que se puedan quedar, genial. Es muy rápido lo que tenemos que hacer. Vamos a adicionar la conexión de destino como tal. Migración Luisa Destino. Vamos a escoger el app profile que le corresponde, el usuario que le corresponde y vamos a adicionar. ¿Cómo están viendo la herramienta hasta acá? Listo. Todo bien. Gracias. Listo. Después de que ya he hecho las conexiones, yo ya me puedo ir a lanzar mi trabajo de migración como tal. Nos vamos a crear plan. Él básicamente nos va a preguntar cuál es el tipo de origen. En este caso, pues es Exchange Online, ¿no? Y me da la opción de escoger si trabajo solo con el Service Account, aún teniendo en cuenta, y recuérdenlo muy bien, hay cosas que migra el Service Account, hay cosas aún más profundas que puede migrar el app Profile, em, o si quiero usar la conexión. ¿Por qué yo recomiendo usar la conexión? Porque dentro de la conexión tú le dijiste a la herramienta las dos cosas, el app profile y el service account. Si le das esta opción, pues solo vas a migrar con service account. Entonces yo le doy usar conexión, busco la conexión como tal, migración Luisa origen, y él me pregunta qué tipo de objeto es el que voy a migrar. En este caso, para este escenario me da dos opciones, o el mailbox o grupos de distribución o grupos de seguridad que también pueden ser migrados con la herramienta como tal. Entonces, en este caso le voy a decir correo electrónico, le doy siguiente. Mi origen también va a ser Exchange Online. Recuerden que con la herramienta lo ideal o a lo que está proyectado, digámoslo así, es que podamos traer esos usuarios, primero que están en otros escenarios, como lo puede ser la suite de Google, o podamos modernizarlos un poquito más y llevarlos hacia la nube. Así que la herramienta tiene dos opciones, o migrar hacia Microsoft 365 o migrar hacia on-premise. Dentro de la lista de objetos soportados por cada una de las cargas de trabajo que ustedes van a encontrar, van a ver cuál puede ser el destino de esa migración, ¿no? Si un Exchange on-premise, por ejemplo, en el caso de si tú tienes un Exchange on-premise 2010 y simplemente el cliente no quiere subirse a la nube, sino que quiere pasarse a un Exchange 2019, con la herramienta también lo puedes hacer para que ellos sigan trabajando en su entorno on-premise y pues puedan usar la herramienta como tal para llevar la migración. O la idea, pues precisamente es que se puedan ir hacia la nube como tal, pues también lo pueden hacer.
buscamos nuestra conexión de destino. Ay, papayita, no la veo. Luisa Destino, aquí está. Le damos siguiente. Bueno, aquí tenemos dos opciones que también han sido liberadas en las últimas versiones de la herramienta, y es que tú puedes escoger realizar la migración jalando el buzón de origen hacia el buzón de destino que corresponda. Esto antes solo existía, digámoslo así, para las opciones de migración de Drive o de SharePoint o de OneDrive, pero desde hace poco lo habilitaron para hacerlo desde aquí, desde el Exchange como tal. Si se dan cuenta, yo ya pude ver los buzones que tengo en origen y los buzones que tengo en destino. Entonces, simplemente escoger los usuarios que vaya a migrar y llevarlos hacia su buzón correspondiente. O tienen la opción de importar una plantilla de migración. Esta se usa por lo general cuando son migraciones, no sé, de más de 20 usuarios, que no tengas la necesidad de poner uno por uno la información o no tengas la necesidad de coger y arrastrar uno por uno los usuarios. Entonces, aquí en la palabra importar, si se dan cuenta, tiene una I, y ahí pueden descargar la plantilla de migración. Es un archivo .csv en donde ustedes ponen, les va a pedir unos campos específicos que básicamente son estos mismos. El origen, qué tipo de origen es. En este caso hay user mailbox, grupo de 365, un mailbox compartido, mailbox de recurso o mailbox archivado. ¿Cuál es el destino? Cuando se haga la verificación de esos buzones, él me va a mostrar si hay algún error tanto en origen como en destino y me va a traer la licencia que tenga asignada a ese usuario como tal. ¿Qué tipo de destino es? Y en la plantilla te va a generar estos campos como tal. ¿Usted quiere convertir ese buzón a un mailbox compartido o quiere migrarle el archivado? Pronto ese usuario tiene archivado, quiere migrarlo también. Quiere migrar el folder de eliminados. Entonces, en el archivo, en la plantilla, él tiene una columna por cada uno de estos campos. Aquí, si lo están haciendo manual, pues vienen y ponen sí o no, dependiendo pues de la información que requiera el cliente como tal. En este caso, yo voy a migrar mi buzón de luisarrios@lavasure.com y lo voy a poner en este usuario. Vamos a ver qué usuario es. Listo. Listo. Cuando es solo un usuario, o bueno, 1, 2, 3, los que sean, cuando ya se ha subido la plantilla de migración como tal, él hace una verificación. En este caso la hizo automáticamente, pues porque es una sola línea, pero cuando uno carga la información desde una plantilla, uno viene aquí a esta pestañita, le da a seleccionar todas las páginas y le da la opción de verificar. ¿Qué hace esa opción? Te mira en el origen que sí corresponda a ese usuario, que no vaya a haber un nombre. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, él hace la verificación nuevamente y me dice, oiga, usted tiene un error, ese correo no existe. Entonces hace esa verificación. Lo mismo para el destino. Y nos muestra la licencia que tiene asignado ese buzón como tal. Entonces, ya he terminado aquí de realizar mi mapping, digámoslo así, o decirle qué usuarios son los que voy a migrar y hacia dónde los tengo que migrar. Le doy siguiente. Le doy un nombre a esa migración como tal. Y algo sumamente importante que les comenté cuando les mostré los módulos es la política de migración que vamos a utilizar en esta migración como tal. En este caso, yo tengo configurada una política por defecto que básicamente lo que dice para Exchange,
para migraciones de Tenan a Tenan es que, por ejemplo, si él encuentra un correo que se llame igual, simplemente lo salte, no me sobreescriba, pues porque digamos que pierde tiempo haciendo como el descubrimiento como tal y sobreescribiendo la información. Y segundo, pues creo que es lo más adecuado en este caso cuando se lanzan las migraciones incrementales, pues que él no pierda tiempo sobreescribiendo información que ya hay. Entonces, en este caso, si él encuentra un correo que se llama igual, simplemente lo va a saltar. Entre otras cosas que se pueden configurar en la política de migración. En la política de migración, tú puedes decirle que te traiga información desde enero hasta acá, que el resto no te la migre. Puedes hacer como varios filtros como tal. Adicional y algo, una característica nueva que trae la herramienta es que tú puedes migrar el buzón hacia una carpeta específica en el destino. Por ejemplo, me pasó en una migración en donde varios usuarios ya se habían retirado de la compañía, pero pues tenían todavía habilitado su correo electrónico a manera de consulta para las nuevas personas que llegaron a reemplazarlo. Se realizó la migración y esta información de ese correo del cliente que se fue, pues fue habilitada o migrada hacia una carpeta de la persona que lo reemplazó y simplemente lo tenía ahí como archivo, digámoslo así, en una carpeta específica. Entonces, eso es una nueva herramienta que trae Fly como tal. Aquí nos da varias opciones. Estas opciones dependen del escenario que estemos migrando. En este caso, me dice que si quiero migrar la lista de autocompletado, que si quiero sincronizar el borrado como tal. Esta, esta opción hace sumamente lenta la migración y lo que siempre les digo a ustedes como partners e incluso al cliente final es que es decir, si tú ya borraste un correo por X o Y motivo, porque la embarraste o por lo que sea, pues finalmente ya lo borraste. Y si no se tiene el respaldo o algo, pues ya te diste a la pena de que borraste ese correo electrónico. Con eso, pues no ponemos lenta la migración, porque él tiene que hacer, la herramienta tiene que hacer una verificación muy a fondo y pues no vamos a traer información basura como tal al otro lado. Nos dice que si queremos migrar los permisos como tal, y nos da la herramienta también, la advertencia de que migrar los permisos también hace bastante lenta la migración como tal. Nos dice que si queremos migrar los contactos globales y que si queremos migrar las reglas de correo electrónico. Entonces, esas son las tres opciones que normalmente yo pongo, pero eso ya depende pues de lo que quiera el cliente, ¿no? Digamos que uno les explica los pros y los contras y pues ellos ya son los que toman la decisión final. Si yo ya estoy lista, puedo lanzar la migración. Si el cliente, por ejemplo, quiere que la migración se lance después de las 6 de la tarde, pueden venir aquí y configurar o programar que esa migración arranque a la hora que pues se combinó con el cliente como tal. Listo. En este caso, pues yo le voy a decir que la lance inmediatamente. Cuando uno configura la migración para que se lance a cierta hora, pues simplemente uno le da en terminar, ella queda guardadita y sobre la hora que se le dijo va a empezar a hacer la migración. Si la voy a lanzar inmediatamente, solo le doy aquí guardar y correr ahora. En este caso, como es la primera vez que yo voy a lanzar una migración para ese cliente, solo me da la opción de realizar una migración full. Pero recuerden que como este es un proceso transparente para los usuarios, es algo que se corre en segundo plano, digámoslo así, em, las migraciones iniciales se lanzan como trabajos full y a partir de ahí se van a ir lanzando trabajos incrementales que lo que me permite es tener actualizados los buzones de destino o pues los SharePoint o los OneDrive de destino hasta el momento que se realice el cambio de apuntamiento en los registros MX del DNS de ese cliente. Por consiguiente, cuando ustedes estén lanzando
un proyecto de migración con un cliente, siempre deben verificar que ese cliente tenga acceso a sus DNS porque tiene que hacer el cambio como tal, sobre todo cuando son migraciones que vienen desde Google o desde IMAP, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar correr ahora migración full. Si fuera una migración incremental, pues me daría la opción. Hay 3 opciones para lanzar trabajos de migración. La migración full, que es el primer trabajo como tal, las migraciones incrementales em, y las migraciones solo para los objetos fallidos como tal. ¿Listo? En un momento ya ella nos va a salir aquí. Debe estar pendiente. Vamos a ver. Esperando. Luisa, una pregunta. Claro que sí. Ahorita que mencionabas la migración de on-premise a on-premise, ¿esto solamente mueve como tal el buzón? ¿Hay manera de poder migrar listas listas de direcciones, establecer el alerta de dirección predefinida, o eso todo, o toda esa transición de infraestructuras entre Exchange on-premise ya tiene que ser manual y esto solamente es para el puro buzón? Pues nos tocaría mirar en la lista de objetos soportados y no soportados qué nos lleva a la migración cuando va de on-premise a on-premise. Es realmente revisar qué permisos nos trae. Te soy sincera, en todas las migraciones que llevo durante este año y algunos meses, nunca me ha tocado un on-premise, pues de on-premise a on-premise. Así que no tengo en mi mente cuáles son las opciones específicas que solicita ahí, pero esta información la podemos encontrar en la lista de objetos soportados y no soportados. Saber Sí, qué es exactamente lo que migra en ese escenario como tal. sí, porque eso sería como un buen parámetro para mejor decirle que se migra a nube, ¿no? Y tratar de tener Claro, ahí esa tabla de compatibilidad que pues no tiene como caso moverse a otra infraestructura on-premise y sea un buen punto para decir vete a la nube, ¿no? sí, Ya con exactamente. esa tabla de compatibilidad. Ujú. Te Gracias. lo quedo debiendo, ahí te lo envío ahora más tarde por el chat. Sí, no te preocupes, gracias. Listo. Si se dan cuenta, aquí la migración fue sumamente rápido. Es un buzón que solo tenía pues 18 megas de información como tal. Aquí estaba corriendo, perdónenme, este ya terminó. Estaba corriendo el trabajo. Yo lo puedo monitorear a través del Job Monitor en este ojito como tal. Y él lo que me va a mostrar es, pues, cómo se llama el trabajo, el nombre que yo le puse, a qué horas inició, a qué horas terminó, cuánto duró, qué política de migración estaba usando, qué trabajo de migración era, si era un trabajo full o alguno incremental, qué usuario lo corrió, en este caso es el admin, y en esta parte nos trae como las estadísticas, ¿no? Nos trae, mire, los objetos exitosos en su migración fueron 167. El correo, los correos que migró fueron uno como tal, con 25 carpetas, 141 ítems como tal. Dentro de esos ítems se considera citas en el calendario, contactos, archivos adjuntos, los correos como tal. Si alguno me hubiera fallado, aquí me lo hubiera mostrado. Si alguno lo hubiera saltado, me lo hubiera mostrado. De hecho, aquí me dice que él saltó una configuración. Puede ser una regla, por ejemplo. El estatus en el que está, en este momento, pues este ya está terminado. El comentario final y cuánta cantidad de información me migró. Si yo me voy a los mappings, yo puedo ver qué agente me llevó esa migración como tal. Algo que también ha traído la herramienta a lo largo de sus versiones es el tema de descarga de logs de migración para monitoreo uno a uno. Antes nosotros solo podíamos descargar los logs de migración para todo el trabajo, pero ahora uno los puede monitorear cuenta por cuenta. Por ejemplo, en una migración de 80 usuarios, 2 me generaron error. Yo no tengo que esperar a descargar todo el log de la migración, sino que me vengo a cada uno de los usuarios, descargo su log correspondiente y pues voy a verificar cuál fue el error en el que cayó ese usuario.
¿Tienen alguna consulta hasta acá? No, ninguna. Listo, súper. Bueno, hasta aquí estaría esta demostración como tal. Me gustaría saber qué impresión tienen de la herramienta, qué quisieran ver para una próxima sesión como tal, para tenerlo en cuenta. Me gustaría escucharlos un poquito. ¿Qué se les queda por ahí de dudas? De pronto ustedes que han manejado otras herramientas de migración, ¿cómo la pueden comparar? ¿Qué ventajas le dan? No sé si Mira, alguno al quiera menos ahorita hablar. nosotros, Lisa, que hemos estado en Smart, colocando AdPoint, ¿no? Con diversos clientes que tienen como esa inquietud de moverse de G Suite hacia Office 365 con su idea Artenas. Sí nos han preguntado si hay manera de que el alcance, al menos con AdPoint para backup, llegue hasta Azure, ¿no? Que como lo comentabas hace un ratito, pues sí, ya está próximo el módulo a integrarse y es algo que de lo que sería bueno tenerlo como próximamente en la vista, las consolas, qué se puede hacer, qué alcanzas, qué restricciones, porque en esos casos donde nos han salido esas inquietudes junto con desde los mismos clientes, habría que optar por otras herramientas hasta ese momento, ¿no? Entonces, si ustedes tienen como a la vista la parte de AdPoint para backup, que con el módulo para Azure, pues sería bueno explorarlo también a la brevedad, si es posible, ¿no? Y al menos Sí, para esto de las migraciones, pues no hemos tenido oportunidad de trabajar ahí con cliente al respecto. Y sobre todo, más bien, lo importante es tener como claros las limitantes tanto de la versión SaaS como del server, ¿no? Justamente pues para no hacer un mal acercamiento hacia el cliente. ujú, exactamente. Te soy sincera, lo que les digo, hace 8 días lanzaron Cloud Backup para Azure como tal. Ya descargué la herramienta, pero no la he configurado, así que todavía no sé cómo funciona. Pero nosotros tenemos una charla, no sé, Lili, si me corriges, creo que es el 2 de julio. Y es sobre Cloud Backup, así que trataré de enfocarme en ese nuevo módulo que ellos pues sacaron hace poquito, ¿no? Me toca estudiarlo un poquito y ahí sí les cuento cómo es. Sí, hola, buenos días. Bueno, les habla Liliana Camargo, yo soy la Product Manager de AvePoint y sí, como lo decía Luisa, vamos a tener una charla la primera semana de julio específicamente de Cloud Backup y sus actualizaciones, en este caso la actualización de Cloud Backup de Azure. Entonces seguramente sí, Luis, vamos a entender un poco más de este tema. Aprovecho, ya que estoy aquí en la reunión, no sé si Lu quizás ya lo mencionó, el tema de la promoción de las migraciones con Fly. Recordarles que, bueno, está vigente hasta el 30 de junio. Podemos poner estas licencias gratuitas en todos los países. Están sencillamente hablar con el PM local para ver si aplica en las condiciones de cada uno de ellos y aprovechar. Hasta el 30 de junio tenemos estas migraciones con Fly gratis. Veo una manito levantada. Hugo, sí. Si quieres abrir tu micrófono. A Hugo se le levanta la mano de vez en cuando. No, pero creo que, ok. Que Ah, no bien. puede. Espérame a ver si yo los puedo habilitar Ya, nuevamente. te di Ya. ya permiso para que abras tu micrófono. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. No, la herramienta me parece bastante amigable y sobre todo es bastante granular por lo que se ve y tiene diversas, o sea, es muy detallado, ¿no? Y creo que esto permitiría manejar muchas opciones, ¿no? Creo que para un primer acercamiento está muy bueno. Muchas gracias por esto. Y de ahí lo que vendría, nos gustaría ya, entiendo que ya esa es otra etapa,
para poder llevar esto a, obviamente, una oferta hacia el cliente, ¿no? Cómo aterrizamos esto, pero ya en el tema comercial, ¿no? Me parece que para un primer acercamiento técnico está muy bueno. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Hugo. Ujú. muchas gracias, Hugo. Sí, es así. Lu nos explicó el tema técnico en cuanto a la herramienta de Fly. Si necesitas bueno, saber los precios, en el ICP de Incomex están todos los precios, están los precios de listas, la promo, el precio a mitad de precio para que también lo vea. Y, y si necesitas nuestro apoyo, por favor nos dejas aquí en el chat los datos y bueno, esto se maneja como un proyecto, entonces inicialmente te vamos a ayudar a, a validar si es viable pasar esta información a la nube, qué deseas pasar y ahí te ayudamos. Entonces déjanos tus datos y con todo gusto revisamos esa oportunidad. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. ¿De pronto tienen alguna consulta? Sí, una consultita técnica que tengo con respecto a un cliente, si puedo aprovechar, por favor, solo un ratito. Claro, claro que sí. Tengo un cliente que tiene es un grupo que tiene 3 tenants independientes, ¿no? Y yo quisiera, acá a un corto plazo, migrarlo a un solo tenant, ¿no? A estos 3 tenants que ahora están independientes, son de Microsoft 365, obviamente. ¿Esto es posible vía esta herramienta sin que haya una interrupción de servicio de forma Sí, transparente? sí, así es. Lo podemos revisar, no hay ningún problema. Digamos que en muchas de las oportunidades que nosotros tenemos precisamente son esas consolidaciones de empresas, incluso disolución, que precisamente se van de un tenant hacia otro tenant. Y sí, sin problema se pueden llevar por dominios o todos los dominios de una sola vez. Eso ya depende de la planificación que se realice con los clientes y pues del tiempo que ellos tengan presupuestado para la migración como tal y demás. Pero sí, podemos ver la opción. Listo, gracias. Vale. Bueno, entonces les agradezco muchísimo su asistencia. Recuerden que Liliana y yo estamos disponibles para cualquier consulta que requieran. Si quieren entrar más en detalle de cada una de las herramientas, podemos tener esa conversación. Si hasta ahora están ingresando al mundo de AFPOINT como tal y quieren conocer el portafolio, con mucho gusto, Lili también está disponible para eso, ¿no? Cualquier Ujú. cosa, pues me cuentan. Luis nos dice, seleccionamos 5 espérate que se me dañó el mouse. Ya. Dice en el chat, seleccionamos Incomex en el referente de la aplicación del Partner Portal. Sí, así es. Bueno, entonces me Bueno, despido. Les doy nuevamente las gracias y nos vemos en la sesión de julio para ver todo el tema de Cloud Backup. gracias, Lu. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Ahí estamos en contacto y súper pendientes en lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día.